Buenas a todos. Hoy trataremos el caso cigarrillos golpe de suerte, donde introduciremos el concepto de intervalos de confianza. En el caso específico, cuando tenemos o conocemos la desviación estándar poblacional. Y luego usaremos la distribución normal estándar. Bueno, primero hablemos un poco sobre el caso. Vamos a leer el caso. Una empresa de investigación llevó a cabo una encuesta para determinar la cantidad media que los fumadores gastan en cigarrillos golpe de suerte durante una semana. Por resultados anteriores, la empresa sabe que la desviación estándar del gasto es de $5. Esa desviación estándar es la poblacional. Y tenemos una muestra de 49 fumadores que reveló que el gasto promedio es de $20. Entonces nos preguntan cuál es el estimador puntual de la media de la población. Bueno, usamos la media muestral como un estimador puntual. Claro, al usar la muestra, el promedio muestral, tenemos cierto error, ¿no? Entonces el estimador puntual son esos $20. Después nos preguntan, con un nivel de confianza del 95%, determine el intervalo de confianza de la media poblacional mu. También nos piden, con un nivel de confianza del 92%, determinar el intervalo de confianza de la media poblacional del gasto de los fumadores de los cigarrillos de golpe de suerte de mu. Y nos piden comparar los dos intervalos de confianza obtenidos, uno en el ítem B y el otro en el ítem C. Después nos piden responder lo mismo, pero esta vez en vez de un tamaño de muestra de 49, para 64. Eso para ver qué sucede con el intervalo de confianza. ¿Acaso el intervalo de confianza crece o decrece? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces tenemos que poner toda esta información en el Excel. Y vamos a hacerlo. Bueno, la media muestral era 20, si recuerdan del caso. Ahí está al final del primer párrafo, media muestral 20. La desviación estándar poblacional era 5, una línea antes de la media poblacional 20 sale que la desviación estándar del gasto es de 5. Entonces vamos a ponerlo en el Excel. 5. La primera muestra tenía 49 observaciones. Y a partir de esa información tenemos que construir el intervalo de confianza. Y ustedes saben que el intervalo de confianza está dado por la fórmula que está arriba mío, que es X barra, es decir, el estimador puntual, esos $20, más menos ese valor Z, que lo tenemos que hallar a partir del nivel de confianza, que es del 95%, y sigma entre raíz de n. Recuerden que el sigma entre raíz de n, por el teorema del límite central, es el error estándar o la desviación estándar de la media muestral. La media muestral es una distribución, tiene una distribución, y esta distribución, para fines prácticos, cuando las observaciones son mayores o iguales a 30, se asemeja a una normal, y su desviación estándar es justamente ese sigma entre raíz de n. Entonces pongamos el error estándar, que es justamente ese sigma entre raíz de n. Para que no haya dudas, vamos a poner acá el símbolo. A ver, vamos a poner el sigma, si es que lo encuentro rápido. Disculpen, esa parte no lo tenía hecho, pero aquí ya lo encontré. Sigma entre, vamos a poner raíz, ustedes ya entienden que es raíz de n, Ese es el error estándar, O también desviación estándar de la media muestral, Cualquiera de las dos o de las tres no son sinónimos, no tanto error estándar, es el sigma raíz de n, o desviación estándar de la media muestral. Entonces, ¿cuánto es? Bueno, el sigma es la desviación estándar poblacional, Dijimos que era 5. Después tenemos que sacarle la raíz de las observaciones. ¿Cuántas observaciones hay en la muestra? 49. Entonces, entre raíz de 49.
Ok. Bueno, ahora tenemos que armar los intervalos de confianza. Nos pide de nuevo la media muestral, ¿no? 20. Ahora necesitamos ese Z de 0.95 porque nos piden primero para 95% de confianza el intervalo, ¿no? Y bueno, vamos a recordar cómo lo hacemos, ¿no? Bueno, vamos a la tableta y recordemos, ¿no? Recuerden que cuando nos dicen el valor Z, ¿por qué nos dicen el valor Z? Porque la desviación estándar poblacional es conocida, entonces vamos a usar la distribución normal estándar. Ese Z se refiere a la distribución normal estándar. Y nos piden, disculpen, esta vez un poquito difícil dibujar perfecto, pero nos piden el valor Z, no para un 95% de confianza. Si recuerdan que lo que tenemos es que las colas, es decir, el área de las colas, es decir, la parte roja a la izquierda y la derecha, esas dos partes deben sumar en área 0.05 o 5%. Entonces, como es la normal es simétrica, ¿no? Entonces cada lado va a sumar 0.025. 0.025. ¿No? Recuerden que esta es la normal estándar, ¿no? La normal estándar tiene media 0, desviación estándar 1. Ok, necesitamos encontrar estos valores Z. Justamente es lo que nos pide en la fórmula. Entonces podríamos hallarlo de dos formas. Primero, a ver, ahorita te lo pongo. Primero, tenemos que usar el comando. Aquí está. En Excel, inverse normal estándar. Y ponerle la probabilidad. Podríamos ponerle, les pongo dos alternativas, 0.025, lo que nos va a dar el valor menos Z. O podemos ponerle el valor, lo voy a copiar porque es el mismo comando. Recuerden, ese comando encuentra, ¿no? Uno le da el área, pero hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar el valor Z, no le puedo dar el 0.025 porque está al lado derecho. Entonces, le tendría que dar el lado complementario, 1 menos 0.025 o 9.75. Cualquiera de los dos comandos funciona. Uno le va a dar la parte negativa, el menos Z, y el otro la parte positiva. Vamos a ver. Vamos a ver si resulta. A ver, vamos al Excel. A ver, inverse.norm. Ops, faltó el punto estándar. ¿No? Yo les dije, o el 0.025. Claro, ahí les va a dar el negativo, entonces en verdad lo tienen que multiplicar por menos, ¿no? Para que les dé el positivo. O la otra forma era inverse normal estándar de 0.975 porque el Excel calcula las áreas hacia la izquierda y le va a dar el mismo número. Ok, entonces ahora apliquemos la fórmula, ¿no? ¿Cómo es la fórmula? X barra, el X barra recuerda es la media muestral, que es 20, más menos ese Z, ese 1.95, por el error estándar, ¿no? El 0.71. Entonces, vamos a poner la parte del menos primero. Entonces, 20 menos, ¿no? Z, que está acá, por el error estándar. 18 punto tanto. El otro con más sería 20 más el Z por el error estándar. 21. Ese es el intervalo de confianza al 95%, ¿no? De confianza. Vale la
redundancia. ¿Qué pasa si hacemos, en vez de, de 95% de confianza, 92% de confianza? Bueno, vamos a nuestra paginita. Y bueno, ya que vamos a aprovechar este gráfico, vamos a copiarlo y pegarlo abajo. Porque va a ser lo mismo, ¿no? Solo que acá las áreas ya sumadas nos dan 5%. Si no, recuerden, nos están pidiendo el nivel de consenso 92. Si las colas deben sumar el complementario, ¿no? 8%. Entonces las colas, cada una de las colas debe sumar 0.04. ¿Por qué 0.04 de nuevo? Porque si suman esas dos áreas va a sumar 0.08 o 8%. Su complementario es 92. Ese 92 es el 92% de confianza. Y de nuevo, aquí en vez de 0.025, que eran las colas individuales anteriores, ahora 0.04, ¿no? O de la otra forma sería 0.96. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo, ¿no? Si el lado derecho tiene área 0.04 y todo suma 1, el lado izquierdo va a ser 0.96. Entonces vamos al Excel y pongamos el comando, ¿no? 1 nos va a salir con menos, ¿no? Voy a poner el de menos primero. Inverse, normal, estándar. ¿De cuánto? 0.04 dijimos, ¿no? 1.75 o el otro comando era, es decir, con el otro número, perdón, 0.96, ¿no? Que nos debería salir lo mismo. Y ahí eso es cierto. Y para construir, ahí está la fórmula, para construir el intervalo de confianza que hacemos, bueno, la media muestral, que es el X barra, miren la fórmula de arriba, menos, ¿no? Más menos es la fórmula, primero pongamos el límite inferior, ¿no? Menos Z. Ahora el Z nos piden para el 92% de confianza, entonces tengo que usar este 1.75 por la desviación estándar. Y el otro es 20 más Z por desviación estándar, 21. Si ven, este intervalo de 92% de confianza, si lo comparan con el 95, pueden notar que el 92 es más angosto, no más estrecho, o el 95% es más grande, ¿no? ¿Y por qué es eso? Si queremos tener mayor confianza de que la media muestral, perdón, la media poblacional esté en ese intervalo, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer crecer el intervalo, ¿no? Imagínense que tienen un 92%. No, cambiamos de opinión, queremos tener más confianza, en vez de 92, 95. ¿Qué hago? Estiro más el intervalo porque así hay más chance de que la media poblacional esté ahí. Por eso crece. Ok, entonces nos piden, por último nos piden en vez de 49 para una muestra 64. Ya saben que cuando tenemos más muestra por el teorema del límite central, la dispersión es menos, ¿no? Porque la dispersión o la desviación estándar de la media poblacional, ¿cómo está dado? Por sigma entre raíz de n. Cuando n crece, esa dispersión de la media muestral decrece. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero ya pueden intuir qué pasa con el intervalo de confianza cuando tenemos más muestra. Veamos. 20, ¿no? La misma media poblacional, la misma media muestral estamos suponiendo. La desviación estándar poblacional es la misma, ¿no? Ese 5, ¿no? La muestra aquí sí cambia, es 64. Y el error estándar también cambia, ¿no? Porque la fórmula, miren la fórmula de arriba, tiene el número de muestra, que es, antes era 49, ahora 64. Entonces es 5, entre raíz de 64 o 8, ¿no? Pero vamos a ponerlo con fórmula. 0.0625. Y hagamos lo mismo que arriba, ¿no? Los zetas, bueno, vamos a copiar tal como está acá para hacerlo completo. 0.95 y aquí 0.92, ¿no? Veamos qué pasa. Bueno, el Z95 no va a cambiar que el de arriba, no podemos usar el de arriba o no.
Y también el 92 lo podemos usar del de arriba, no cambia, ¿no? El Z el 92%, ¿no? No cambia, no tiene nada que ver con el número de muestra. Entonces el intervalo de confianza, ¿cómo era? Miren la fórmula de arriba. X, que es 20, más menos el Z, que tenemos es el mismo que el caso de 49, ¿no? Y sí, el error estándar que cambia, ¿no? Que lo tenemos arriba, que es 0.625. Entonces hagamos 20 menos Z, 1.90 y tantos, ¿no? Por 625. Y el otro es más, ¿no? Vamos a hacer con fórmula más error estándar por Z, ¿no? Y miren, ahora pongámoslo de otro color para no confundirnos. Y acá, comparemos. ¿Cuál es más pequeño? Bueno, el de abajo, ¿no? ¿Por qué? Recuerden, si tenemos más muestra, la dispersión de la media muestral decrece, ¿no? Miren la dispersión. Antes era 0.7 algo y otra es 0.625. Decreció. Más muestra, menos dispersión. Al tener menos dispersión, vamos a estar más seguros. Es decir, vamos a dar un intervalo más estrecho o angosto, ¿no? Para un mismo nivel de confianza. Hagamos lo mismo para el intervalo de confianza 92, que hago 20 menos el Z por el error estándar. Y el otro 20 más el Z por la desviación estándar, ¿no? También aquí debería decrecer con respecto al de arriba, ¿no? Vamos a poner el mismo color. Si ustedes ven, comparan este con este, decrece, ¿no? Y claro, si hablamos solo el del 64, el 92% de confianza es más estrecho que el de 95, como ya lo habíamos comentado antes. Entonces, para resumir, si ustedes conocen la desviación estándar poblacional, para armar el intervalo de confianza usan la fórmula de arriba, con la normal estándar. ¿Ok? Si sabe la desviación estándar poblacional, normal estándar. Si no la conocen, TD Student. Como la conocemos, vamos a usar la fórmula. SZ es la normal estándar. Entonces, a partir de la media muestral, recuerden, el intervalo de confianza va a estar centrado en la media muestral, que es 20. Le van a sumar y restar el Z por el error estándar o la desviación estándar de la media muestral. Entonces, sería un pequeño resumen. Con eso se acaba este caso. Muchas gracias.